A ver, ¿es posible que un malentendido, digamos, deliberado, pueda de hecho crear una nueva realidad? Pues bueno, justo de eso se trata la increíble historia que vamos a analizar hoy. Una que nos lleva a la Oaxaca de los años 50 para hablar de un líder, una promesa y sí, 12 caballos. Es un relato que nos muestra cómo el lenguaje, a veces, es la herramienta más poderosa de todas. Vámonos entonces a 1958, a la comunidad Mixe de Santiago Atitlán. Aquí arranca todo, con la elección de un nuevo presidente municipal, Pañat Cruz, un hombre que, sin que nadie lo supiera, estaba a punto de darle una lección a todos sobre el verdadero arte de negociar. Dicen que la primera promesa de un gobernante define todo su mandato. Y para el recién electo presidente Pat Cruz, su primer acto oficial, vaya que no iba a ser la excepción. Primero hay que entender quién era Pat Cruz. No era un hombre de muchas palabras, y menos en español. Su gente lo eligió justo por eso, por ser callado, muy trabajador y por tener una inteligencia que se notaba en su mirada, una mirada que parecía calcularlo todo. Y créanme, estas cualidades iban a ser su mejor arma. Su primera misión surgió de una necesidad muy sentida en la comunidad: conseguir un molino de nixtamal. Parece algo simple, pero era una promesa importantísima para aliviar ese trabajo agotador que por generaciones las mujeres habían hecho en el metate. Y bueno, para cumplir esa promesa, el presidente Cruz y su cabildo se lanzaron a la capital del estado. Fue ahí, en una oficina de gobierno, donde se iba a firmar un acuerdo que nadie entendió del todo. O quizá, solo quizá, alguien entendió demasiado bien. La respuesta del delegado de gobierno fue, la verdad, bastante rápida y parecía muy generosa. Les concedió el molino, pero usó una frase muy técnica que se convertiría en el mismísimo centro de toda esta historia. Un molino de 12 caballos de fuerza. Y aquí, justo aquí, es donde todo da un giro. El delegado dijo una cosa, pero ¿qué fue exactamente lo que escuchó el presidente Cruz? Dos mundos, uno muy técnico y otro completamente literal, estaban a punto de chocar. Las condiciones del gobierno eran sencillas: preparen el local, denle de comer y dónde dormir a los técnicos. El presidente Cruz aceptó todo sin dudarlo. Su respuesta fue un simple y contundente «así será». Para el delegado, el trato estaba cerrado. Para el presidente, esto apenas comenzaba. Imaginen la escena al salir de la reunión, su cabildo lleno de dudas, confundidos. Pero la respuesta tan calmada del presidente lo dice todo. Él tenía una interpretación muy, pero muy clara de lo que acababa de pasar. Ahora, de vuelta en su comunidad, la versión del presidente sobre ese acuerdo desató una ola de emoción y, sobre todo, de trabajo en equipo. En la asamblea, él tradujo el acuerdo a términos que su comunidad pudiera entender perfectamente. Y claro, la noticia fue recibida con una fiesta total. Es que la noticia de los 12 caballos lo cambió todo. Lo que era un murmullo se convirtió en celebración. La gente se organizó de volada y construyeron un potrero enorme de 20 hectáreas, con todo y divisiones y agua. La promesa ya no era solo un molino, ahora era un verdadero símbolo de prosperidad. Por fin llegó el día esperado, y con él el momento de la verdad. Ese momento en el que la calculada ambigüedad del presidente se iba a topar de frente con la fría realidad técnica de los ingenieros. Los ingenieros llegaron, instalaron el motor, las poleas, todo el sistema. Súper orgullosos de su trabajo, se lo presentaron al presidente. Él, con una calma impresionante, observó todo en silencio, esperó el momento perfecto y entonces lanzó su jugada. El ingeniero, pues, se sacó de onda. No entendía a qué otros se refería. Y el presidente, con una tranquilidad total, se lo aclaró. Los 12 caballos. Uno de los ingenieros, ya todo nervioso, intentó explicarle la definición técnica, o sea, que es un caballo de fuerza, que es una medida de potencia, no un animal, tratando de corregir el supuesto error. Pero el presidente, ni se inmutó. Al contrario, le respondió con una lógica, pues, la lógica de su pueblo, una que era simplemente irrefutable. Y aquí, por primera vez, levantó la voz. Fíjense en la genialidad. Él les dijo, ok, ya entendí su explicación técnica, pero remató con, ahora entiendan ustedes que el problema es suyo, porque el potrero ya está listo. Les regresó la bolita por completo. Y con esa jugada maestra, el problema dejó de ser de la comunidad y pasó a ser enteramente del gobierno. Ahora el delegado tenía que tomar una decisión, enfrentado a la lógica de acero del presidente. Y la respuesta del gobierno fue sorprendentemente rápida, lo que nos demuestra qué tan efectiva fue la estrategia del presidente. En cuestión de días, el asunto estaba resuelto. Pero a ver, ¿por qué mandaron los caballos? No fue porque aceptaran un error,
Fue por prudencia. El delegado entendió perfectamente que ignorar la palabra de un líder tan respetado por su gente era un riesgo político que simplemente no podía tomar. Años después, el propio delegado le confesó al presidente su sospecha, ¿no? Reconociendo la maestría de su jugada, le dijo esa frase que lo resume todo. Y la respuesta final del presidente es simplemente brillante. No se trataba de si entendió o no. Su respuesta fue sobre algo mucho más profundo, su identidad. Prácticamente dijo que sus acciones no eran un truco, sino el resultado natural de ser quien era, de su cultura. Al final, esta historia nos deja pensando en algo muy poderoso. El presidente Cruz no es que se haya equivocado con un término, no. Él usó la ambigüedad del lenguaje como una herramienta para construir una realidad nueva, consiguiendo no solo un molino, sino 12 símbolos de la victoria de la astucia sobre el poder.